mismo, y es conveniente que la sociedad vaya conociendo esta justicia alternativa que se está generando a partir de la nueva ley. Por otro lado, también quería agradecérselo por la oportunidad que genera en todos los colegiados de poder ser mediadores. En principio, el procedimiento de mediación se encarga de la superación de conflictos entre partes de forma dialogada, las partes pueden ser dos o más, de forma dialogada a través de un tercero que es el mediador, que hace una función un poco más allá de la propia moderación de un diálogo. Se aplica una metodología colaborativa, no adversativa, como puede ser la vía judicial, que aplica una metodología más adversativa, y con la ideología ganar-ganar. También se complementa, a su vez, con la superación de aspectos emocionales que hay en muchos de los conflictos que hay. Para esto se plantea una metodología que plantea fases, reglas y herramientas. Estas herramientas pueden ser diferentes tipos de preguntas realizadas en las distintas fases, preguntas abiertas, circulares, cerradas. Plantea también una reformulación del planteamiento de las necesidades de los mediados, y se aplican la asertividad y la empatización. Tiene unas reglas, que las reglas son la voluntariedad. Las partes van a mediar de una forma voluntaria, se pueden retirar en cualquier momento, y hay unas reglas de confidencialidad y de neutralidad, imparcialidad y equidistancia de los propios mediadores. Históricamente la mediación empieza después de la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos se empiezan a plantear la mediación de una forma arreglada. Mediación ha habido siempre desde el principio de los tiempos, pero de una forma arreglada, con unas metodologías. Se empiezan a aplicar después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo después de los años 70. El mundo anglosajón, que también tiene mucha litigiosidad, se quita de los tribunales una gran parte de esta a través de la mediación y otras formas de resolución de conflictos, siendo la fundamental la mediación y la que más alcanza hasta ahora mismo. Concretamente, la mediación se puede realizar de una forma en paralelo a la vía judicial o alternativamente a esto, teniendo unas características de menor coste. No hay abogados por las partes ni nada, es un menor coste. El tiempo es radicalmente más corto de la resolución de los conflictos, y después el grado de satisfacción de las personas al llegar a un acuerdo entre las mismas es muchísimo mayor que si se imponen desde un tercero, con lo cual la ventaja frente a la vía judicial es muy importante. Todo esto se hace dentro de lo que se llama el derecho disponible. Tú tienes un marco del que no te puedes salir porque entrarías en ilegalidad y entonces el acuerdo no sería válido. Por ejemplo, del reparto de una herencia, tú tienes que saber que hay un marco, que hay una legítima, una tercera disposición, un mejoramiento, pero dentro de eso es donde se empieza a ver cómo se reparten los bienes, muebles, inmuebles y demás según las opciones de cada persona. Esto ocurre de una forma general en todos los procesos de mediación. Hay un marco jurídico que no se puede saltar uno, y después hay una zona de juego de la mediación. Bien. En el 2002 se genera, por medio de la Unión Europea, genera el libro verde de la resolución de conflictos por vías alternativas. Después, en el año 2008, se genera una directiva sobre esto mismo, y en el año 2012 España genera la Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles. Esta ley de resolución de conflictos es finalmente en 2013, con un decreto, cerrada, digamos, abierta ya a su
ejecución, a su posible ejecución, y esto fue antes de ayer, con lo cual los que entran ahora de mediadores entran de una forma pionera. Ya digo que la mediación ha existido siempre y nuestros profesores de este curso han mediado desde hace muchísimos años en cuestiones entre empresas, entre particulares, pero lo nuevo ahora mismo es que el acuerdo al que se llega puede tener, si se, se implementa vía notarial el acuerdo, puede llegar a tener el mismo carácter que una sentencia, o sea, su ejecutividad inmediata. No es como un contrato que se hacía antes, en el que de alguna manera las partes se obligaban a unas cosas, pero era un contrato privado. Ahora es equiparable a una sentencia judicial, el acuerdo. Bien. Más allá de servir para este curso, más allá de servir a la formación de mediadores, también tiene una componente transversal muy importante para todos, porque estas técnicas ayudan a resolver nuestros problemas cotidianos, nuestros problemas profesionales, nuestros problemas personales, sin ir a una mediación formal, estricto sensu. Bien. Estos conocimientos son interesantísimos para nuestras profesiones y nos permiten mostrar en competencia la relevancia de nuestros proyectos, también elegir entre varias opciones y a su vez minimizar repercusiones negativas, dividir asuntos adecuadamente, resolver problemas y discusiones entre contratistas, subcontratistas, proyectistas, direcciones de obra, propietarios, promotores, agentes del suelo, empleados, comunidades, asociaciones y público en general, entre otros muchos, en sus diferentes papeles, porque cada una de estas personas una vez puede ser proveedor, otra vez puede ser cliente, otra vez puede ser accionista y socio y tener sus problemas entre socios y afectados en general, con los que estamos obligados a mantener una buena y continua relación. Hay gente con la que podemos tener conflictos, pero estamos obligados. Un cliente industrial, un proveedor industrial que tiene una gama de 4 o 5 clientes no puede permitirse el lujo de ir a un juicio adversativo y llegar a una solución no satisfactoria que después, digamos, altere las relaciones de este proveedor y estos pocos clientes. No te puedes permitir a veces perder un cliente por un incumplimiento de un contrato. Tienes que llegar a una negociación, a una mediación que resuelva este problema de la forma, digamos, más colaborativa posible. Y concretamente en materias de sociedades, protocolo de empresa familiar, contratos de distribución, de transportes, subcontratación, arrendamiento de servicios, derecho industrial, derecho bancario, bueno, hay muchísimas más. En la ingeniería toma especial relevancia el aprendizaje de estas técnicas de resolución de conflictos que aportan un valor añadido muy importante a la alternativa de acudir a la vía judicial y así no involucrar agentes externos. Permite contribuir a mantener bajo una misma visión de control y coordinación y por lo tanto coherencia los diversos aspectos de la cada vez más compleja actividad que realizamos. Por ende, hay muchísimos intereses cruzados e interesa que esté en las menos manos posibles. Se obtienen unos conocimientos para implantar un tratamiento integral de la ingeniería, accediendo a facetas íntimamente relacionadas con la profesión y evitar así injerencias de escaso aporte o incluso evitar estrategias de socavación. Contribuye a gestionar y liderar grupos multidisciplinares también y a resolver sus conflictos con estrategias comunicativas de mediación. Es una oportunidad, pero si no la aprovechamos será una debilidad, que reducirá enormemente las posibilidades de estos colectivos ante la desjuridificación y desjudicialización que empiezan a establecerse. Esto quiere decir que mediamos o nos mediarán. Esto es muy importante porque no es tan opcional, es una oportunidad, pero si no la sabemos encarar, será una debilidad muy grande en nuestros negocios, ya que antes
los abogados en general, que son unos técnicos que no poseen nuestras características técnicas, lógicamente, no había ningún inconveniente en que muchas veces se metieran en nuestros negocios desconocedores de la parte técnica muy importante. Pero ahora no va a ser así. Ahora se pueden meter a resolver nuestros conflictos, que son la base de nuestros negocios muchas veces, personas altamente cualificadas en las cuestiones técnicas de la ingeniería en sí mismas, con lo cual nos interesa enormemente estar en esto de la mediación. Bueno, mi itinerario personal, yo soy un ingeniero que al final he visto esto relativamente desde hace pocos años, pero más concretamente desde el año pasado. Me ha parecido muy importante y de hecho me he formado en ello. He planteado varios cursos de mediación, un curso de perfeccionamiento, he asistido a varios congresos y demás, y he visto la gran importancia que hay en esto. Tras 20 años de ejercicio en mi profesión, he visto muchas cosas que con esta formación se arreglarían por parte de nuestros compañeros, en el tema de competencia de proyectos y en otras muchas cosas. Por lo tanto, yo como ingeniero os recomiendo sin reservas el establecer esta formación. Esto también, y apostillando un poco, es muy importante para la hora de la internacionalización. Las empresas constructoras, las empresas de servicios, ingenierías y demás están apostando fuertemente por la internacionalización y ya hay pues, un 80% del negocio de muchas constructoras está fuera de España. La mediación es una práctica común en el mundo anglosajón, con lo cual si nuestros técnicos tienen una idea de lo que es la mediación y lo demás, pueden encarar de alguna manera también estas situaciones. Las razones por las que os aconsejo recibir un curso de mediación relacionadas con la terna pedagógica de conocimientos, habilidades, competencias, son las siguientes. Complementar la formación del ingeniero con conocimientos de comunicación estructurada, en la que generalmente se tiene un importante déficit cuando se acaba la carrera, y no solamente cuando se acaba la carrera, sino a lo largo, muchas veces, de toda la profesión. Segundo, implementar habilidades formales en el colectivo en materia de resolución de conflictos. Estas habilidades son metodológicas, no es, como se puede pensar en algún momento, una idea feliz, el resolverlo de una forma apresurada, viendo un poco las debilidades del otro y nada más. No, hay una metodología para hacer este tipo de cosas. Tercero, ampliar las competencias profesionales, incluso en otros sectores, no tienen por qué ser en la ingeniería. Hay temas societarios, temas más económicos, temas incluso más familiares. Yo abogo porque el mediador es un mediador generalista. Lo único que tiene que comprender son los marcos legales adecuados para establecer la mediación. Después, la cuarta razón sería aprovechar una oportunidad de trabajo en el ámbito de la mediación, adelantándose incluso a otros colectivos y consolidando este mercado incipiente en el ámbito de nuestros colegiados. Y planteando la cláusula de mediación en los contratos y otras serie de convenios y demás. Quinto, aprovechar la utilidad del seguro. Los colegios generalmente tienen un seguro, pues ese seguro que se le obliga a los mediadores a tener vale este seguro colegial en general. Con lo cual, también es ahora hay un colectivo muy importante de ingenieros que salen, que no se colegian, pues esto incentiva la colegiación, porque vale para algo más también. Después, amplía enormemente, y esto es muy importante para los colegios, amplía la actividad de los colegios y sobre todo su visibilidad social. Todos los colegios hemos estado luchando por tener una mayor visibilidad social. Nuestras realizaciones muy importantes en España y en el resto del mundo no tienen el eco que deberían tener. Y con esto se impulsa la acción de los colegios. Nos conocerán porque creemos unos institutos de mediación adecuados, pero también nos conocerán por nuestra acción en nuestra propia profesión. El colectivo de ingenieros
los diferentes colegios profesionales puede ser enriquecido por la mediación. Las razones para aceptar esta oferta concreta que os presentamos aquí son las siguientes. Primero, una calidad didáctica de sus jornadas presenciales. Se debate mucho entre jornadas presenciales, jornadas por videoconferencia y demás. Las jornadas nuestras tienen que ser presenciales porque se aplica, primero, el caso con una interacción importantísima con el alumnado y segundo, se aplica el role and play, que quiere decir que se graban algunas de las clases, quedan grabadas para analizarlas entre los compañeros y el profesor, cuáles son los fallos de los alumnos a la hora de ponerse a mediar y los aciertos, por supuesto. Con lo cual es importante las clases presenciales. La amplia experiencia de sus profesores sería la segunda razón. Garreville es una empresa que cuenta con un personal que tiene más de 20 años de experiencia en temas de mediación. Y hemos impartido este curso a multitud de colegios profesionales, economistas, abogados, ingenieros de todo tipo, en distintas comunidades, en casi todas las comunidades autónomas de España. Hemos formado a unos 1000 alumnos. Después resaltaría el material utilizado. El libro que se entrega en el curso, que es este, es un libro que es verdaderamente un libro referente. Gente que da los cursos de formación, como los damos nosotros, nos lo piden como libro de texto de sus cursos de mediación. Es un libro muy completo, ha sido bien valorado por bastantes críticos en conferencias y demás, y es un referente. Por otro lado, la organización está inscrita en el registro de mediadores, la institución, y el curso está homologado, con lo cual no hay problemas, como hubo en su principio y ahora probablemente también los haya con otros, de que los cursos no estén correctamente homologadas y los alumnos después no se puedan registrar, que es el fin de todo esto, aparte de aprender las técnicas de mediación, llegar a registrarse en el registro oficial de mediadores del Ministerio de Justicia. Por otro lado, el coste económico, o sea, la relación calidad-precio, el coste económico en su valor absoluto, según estudios de mercado, es uno de los mejores, si no es el mejor, que se está implementando ahora de cursos de clases presenciales. Los profesores que impartirán el curso y colaboradores son especialistas en mediación en sus diferentes asuntos, en comunicación, derecho de empresa, en ingeniería, y han escogido para este curso casos relacionados con la ingeniería. También ejercen la presidencia y la secretaría de la Asociación Vitapas. Dos de ellos son Asier García y Álvaro Velázquez, uno licenciado en Administración y Dirección de Empresas y máster en Comunicación, profesor de la Universidad de Deusto, y otro abogado en ejercicio, ambos mediadores en ejercicio y coordinadores de los programas formativos, de estos programas formativos de mediación en Garreville, de estos y de otros. Hay cursos de perfeccionamiento, hay cursos que están, digamos, ya se identifican exclusivamente varios casos en los que se ahonda perfectamente y pueden servir, digamos, para perfeccionar nuestros estilos de mediación. Autores también son autores de los libros de este libro y de cómo afrontar conflictos, que es otro libro de gran utilización en este sector. Con lo cual doy paso a mi compañero Asier para que ya os hable más concretamente del contenido del curso y de su relación con el resto de la parajusticia, por así decirlo. Vale, buenas tardes a todos. Agradeceros a los 3 colegios que organizáis, pues en principio esta conferencia y en caso de que estéis interesados, pues la formación que os vamos a plantear a posteriori. No queremos empezar hablando única y directamente del curso, de sus bondades, de nuestra experiencia, de los objetivos, de la metodología, que aunque es importante hacerlo, lo vamos a dejar
un poco para la última parte, en la cual además pues os hemos traído ejemplos, pues, un poco de roleplay, donde se ven cómo se trabaja de manera práctica dentro del curso. Os hemos traído también un poco los materiales del curso en su versión online, y os hablaremos un poco de nuestro currículum y un poco de la experiencia a nivel general dentro de la mediación y en específico pues a nivel formativo, que aunque es cierto que a finales de los 90 pues empezó la Socia con todo esto, poco a poco los compañeros nos hemos ido uniendo. Pues yo concretamente pues desde el 2007 llevo trabajando en exclusiva en el ámbito de la mediación, de la resolución de conflictos, de la conflictología, en sus distintos ámbitos, pues en ámbitos empresariales, en ámbitos familiares, en ámbitos incluso escolares, en conflictos directamente de la propia administración pública que ha tenido a bien contratarnos, y muy especialmente, a pesar de que la formación no la empezamos en el 2012, sino que históricamente pues ya habíamos formado a profesionales sobre todo en ayuntamientos, sobre todo de lo social, sobre todo del área de urbanismo, a policías, incluso cuerpos de policía se han formado dentro de esta trayectoria. Es verdad que en 2012, cuando nos homologamos tanto como centro de formación como institución de mediación dentro del Ministerio de Justicia, pues es verdad que a raíz de eso y de la publicación de una de nuestras obras, que efectivamente pues ha tenido un calado importante en España y en Latinoamérica, es cuando empezamos esa especialización de la formación adaptada a lo que viene a ser la Ley 5/2012. Inicialmente adaptada a esa nueva ley que ha aparecido, y posteriormente adaptando esta formación y los contextos de conflicto en los cuales esta metodología se implementa, pues tanto en la ingeniería, en la abogacía, en economistas y en un montón de colectivos, que al final el método comunicativo, el proceso y el método de trabajo es el mismo, pero si bien es cierto que, al igual que pues Juan en este caso, en el ámbito de la ingeniería, él nos ayuda pues, a asesorarnos el tipo de casos que puedan ser relevantes para nosotros, en otros ámbitos pues también entramos de la mano de otros compañeros. Bien, antes de entrar a la formación sí queríamos pues un poco despertar tal vez la curiosidad, el interés, y poner encima de la mesa qué es esto de la mediación, que diferenciarla igual respecto de otras figuras de resolución alternativa de conflictos que a veces pues tendemos a verlas de manera similar, como puede ser el arbitraje, centrar un poco cuál es el paradigma de la mediación con la cual pues se presenta ante el conflicto y trata de resolverlo, ver un poquito, centrándonos ya en la empresa y en los beneficios que puede tener y que de hecho tiene en otros países donde está más desarrollado en el ámbito de la empresa, para pasar la palabra a mi compañero Álvaro, pues más especialista en los aspectos jurídicos de la mediación, para que nos pueda explicar qué implicaciones jurídicas tiene esta nueva ley de mediación, que aunque efectivamente la mediación lleva tiempo existiendo, se le ha dado un impulso importante a través de la ley de 5/2012. Vale. Por entrar y situarnos un poco respecto de la mediación y empezar a ver lo que es, sí diríamos qué es la mediación. Podríamos definir la mediación pues, como un procedimiento extrajudicial, de los que comúnmente pues, denominamos como ADR, de Alternative Dispute Resolution, un proceso voluntario, y esa es una de las claves de la propia mediación, ¿vale? Hay mediación siempre que hay voluntariedad de las partes. Puede haber muchos elementos que puedan obstaculizar esa voluntariedad, por lo tanto ya nos va dibujando cómo la mediación no es un procedimiento que se pueda utilizar en todos los casos, ¿vale? Si el conflicto, por ejemplo, ha escalado mucho a nivel emocional y tenemos ya unas partes que ya se han olvidado de lo que efectivamente querían y lo único que quieren es que sufra la otra parte, lo podemos ver en conflictos de familia, pero lo podemos ver en otro tipo de conflictos, no sería lo más adecuado. Si nos encontramos con partes que tienen un desequilibrio de poder muy fuerte, imaginemos una gran empresa y una pequeña empresa o un autónomo, habría una situación asimétrica en la cual pues, la gran empresa podría desatender. Entonces, eso ya nos sitúa en una voluntariedad. Algunos podremos pensar y decir, entonces,
si las partes pueden negociar, ¿para qué van a ir a una mediación, ¿no? Aquí hay un elemento importante que es el que la mediación, además de la propia negociación del conflicto, trabaja, y es la propia confianza. Una confianza que entre las partes se ha deteriorado y que la propia mediación busca rescatar a través de técnicas comunicativas, de técnicas relacionales, que su importancia trasciende mucho más del propio proceso de mediación, como paso previo a pues, esa negociación asistida que parece que lleva de fondo la mediación. Por lo tanto, es un proceso voluntario de resolución de conflictos que se basa en la comunicación y la negociación como herramientas de trabajo de la persona mediadora, a través del cual en este proceso se reúnen las partes pues, con un tercero neutral. Ya nos va dando otra clave del rol de la persona mediadora, para, mediante un clima de cooperación, de equidad, de respeto mutuo, tratar de resolver conflictos. Por lo tanto, desde la idea de mediar, ya tenemos que existen al menos dos partes diferenciadas. Generalmente se hace esta abstracción cuando hablamos de mediación, un conflicto entre dos partes, pero sabemos que efectivamente la mediación implica en muchas ocasiones a más de dos partes, ¿vale? Esto es lo que se conoce como mediación muchas veces multiparte, una mediación que puede tener distintos agentes y que la mediación pues tiene herramientas para poder trabajar con ella. Una herramienta que facilita la comunicación entre las partes con el objetivo de que sean ellas las que encuentran sus propias soluciones, sus propias alternativas de las cuales se responsabilizan. Bien, estamos en un modelo de mediación facilitativa, el que promueve la Unión Europea en su decreto 2008, la Directiva 2008, y el que parece que se dibuja en la Ley 5/2012. Hay otros modelos, los que conocéis pues, tal vez en el ámbito industrial y otros ámbitos, en que hay unas mediaciones más de tipo evaluativa, en el cual pues, ese mediador, que parece que tiene un conocimiento técnico del tema, y lo pone encima de la mesa. Aquí, como veremos, es importante que el mediador pues, pueda tener un conocimiento técnico, que pueda conocer el contexto en el que se desarrolla el propio conflicto, como vía en que entender esa situación y poder trabajar con las partes. Pero no es ese rol el que desde Europa se está promoviendo, ¿vale? Estamos hablando del mediador que facilita, el modelo facilitativo. Bien, dentro de esta definición de mediación, pues ya encontramos esa idea que en cualquiera de los dos modelos, el que haya podido venir aquí a Europa y el modelo más americano, más evaluativo, en cualquiera de ellos hablamos de que no hay un poder de decisión por parte de la persona mediadora. Esto es algo distinto y es algo más bonito, porque no es tan sencillo como decir a alguien lo que tiene que hacer, sino es hacer que la otra parte, o que las partes hagan. Por lo tanto, tiene una labor similar a la del liderazgo, en el cual tu objetivo es empoderar, ayudar, crear el marco, el escenario para que las partes resuelvan ese conflicto. Lo cual muchas veces lleva implícita una serie de habilidades que, como os decía, pues trascienden el valor de la propia mediación formal. Bien, además de esa comunicación, tenemos esa negociación asistida como vía en que resolver un conflicto. Me ha gustado traer en esta conferencia, esta charla inicial, pues una comparativa con el arbitraje, vamos, de las que podemos encontrar a nivel bibliográfico, en este caso de Lourdes Munduate, en el cual pues, nos ayuda un poquito a ver qué diferencias puede haber entre un proceso y otro, que aun compartiendo esa celeridad y esa urgencia entre ambos procesos, que ya representan una ventaja frente al procedimiento judicial, vemos cómo pueden ser, cómo se diferencian. Estamos en la mediación en que las partes controlan el proceso y el resultado. La persona mediadora facilita ese proceso de negociación. En cierto modo, el arbitraje pues, consiste en apelar a una autoridad externa que toma, para que decida, para que tome una decisión de obligado cumplimiento. Bien, aquí importante el valor de empoderamiento que implica la mediación, es decir, si nosotros somos capaces de firmar un contrato y de asociarnos para montar un negocio cualquiera, ¿por qué a la hora de disolverlo necesitamos ir a un tercero para que resuelva? Esa misma capacidad de empoderamiento de las propias partes está implícita dentro de la propia mediación. Por otro lado, las personas mediadoras dedicamos tiempo a explorar necesidades personales, necesidades empresariales, sabemos trabajar con las emociones y nos resulta cómodo, tan importantes muchas veces en los conflictos,
y sin influenciar una solución posibilitamos esa comunicación entre las partes. Bien, el resultado se determina por el árbitro en el arbitraje. También la mediación explora preocupaciones, causas profundas del conflicto frente a esa exploración tan profunda que no se da en el arbitraje, o por lo menos no existen tantas herramientas como aquí en este curso se plantean para trabajo con el conflicto, ¿vale? Como veremos a continuación. Trabajamos el aspecto relacional y eso es muy importante. Parece que hablamos de elementos relacionales y generalmente nos vamos a pensar en conflictos familiares y no tiene por qué. Yo recuerdo cuando el anterior director de cooperativas del gobierno vasco pues nos decía: todavía seguís con esto de la mediación. Dice, los conflictos no han cambiado mucho. Dice, o son porque nos llevamos mal o son por dinero. Claro, implícitamente ya estaba hablando de esas dos dimensiones del conflicto. Una dimensión más relacional, ¿vale?, que la podemos encontrar entre socios, que la podemos encontrar entre clientes y proveedores que llevan mucho tiempo trabajando juntos, y una dimensión más sustantiva, que podemos encontrarnos en conflictos entre grandes empresas, en los cuales las relaciones pueden ser de tipo más impersonal, y en el conflicto cobran mucha más trascendencia pues el reparto de unos recursos, los procedimientos a alcanzar, etcétera, etcétera, etcétera. El proceso de mediación que nosotros planteamos es consciente de esas dos dimensiones y tiene herramientas de trabajo para trabajar esa relación de cara a futuro entre las partes y para trabajar desde una óptica integrativa o ganar-ganar lo que tiene que ver con los aspectos más sustantivos del propio conflicto. Además, importante ese esquema colaborativo del que hablaba Juan, ganar-ganar, lo que busca es buscar espacios integrativos en los que en mayor medida se puedan satisfacer los intereses y necesidades de las partes frente a ese esquema más adversarial al que se puede asociar el arbitraje. Menores problemas de cumplimiento en la mediación, las propias partes son las que van a configurar al final el mejor modo en que resolver su conflicto, por lo tanto, y dentro de un proceso voluntario que pueden abandonar, eso ya nos habla de menores problemas de cumplimiento. Y en ambos casos hablamos de un procedimiento, un proceso rápido y urgente. Bien, no me voy a liar mucho con los orígenes de la mediación, pero sí es verdad que pues eso de interceder entre dos personas que luchan, tratando de conciliarlos, pues bueno, es tan antiguo como la vida en comunidad o la vida en sociedad. Esta tradición la podemos encontrar en muchas culturas, en las que hacen interceder a ancianos, a personas respetables, a otros líderes de población, distintas fórmulas asamblearias, por lo que podemos concluir que esta conciliación y esta mediación pues, se encuentra enraizada en la dimensión del ser humano. Si bien es cierto que ha existido siempre, no es, como bien decía Juan, hasta finales de los 60, principios de los 70, en que Estados Unidos pues, empieza a dársele pues, una dimensión más científica a lo que se conoce como mediación, resolución de conflictos o conflictología, con aportes de distintas disciplinas. Esto es una de las cosas que más nos encanta los que nos dedicamos a ellos, con aportes de psicología social, de antropología, de derecho, incluso de matemáticas, famosas son las aportaciones de Nash, de la teoría de juegos, etcétera, etcétera. Mucho tenéis que decir las profesiones técnicas al entender que en los conflictos hay una dimensión humana, hay una dimensión legal, hay una dimensión técnica en muchos de los conflictos que os puede tocar lidiar en el día a día. Bien, se empieza a crear este espacio interdisciplinario, académico, de teorización, de investigación, de formación, incluso de activismo. Bien, buscando pues, maneras de entender el conflicto, de tratarlo, de resolverlos, o como nos gusta decir a nosotros, de transformarlo. Se empiezan a aplicar los nuevos paradigmas científicos, haciendo converger distintas disciplinas, y esto hay que verlo en el contexto americano, en el que la propia sociedad empieza a mostrar pues, un interés creciente en estas fórmulas alternativas de resolución de conflictos. Nace como respuesta inconformista de la sociedad ante el tratamiento tradicional de los conflictos en ámbitos como el judicial, el escolar o el empresarial, o incluso el de los conflictos internacionales. La guerra de Vietnam, en este sentido, pues, fue un catalizador al respecto, y enmarcamos este origen de la mediación moderna en
en ese contexto sociocultural en el que la sociedad americana y otras por todo el mundo se empieza a cuestionar pues, el American Way of Life, el estilo de vida americano, pues, como un enmascaramiento del autoritarismo, patriarcalismo y racismo ejercidos de forma directa en la familia, el gobierno y la empresa. Bien, esto empieza a evolucionar y el contexto judicial pues, empieza a hacer eco de esta realidad, de estas fórmulas alternativas, a través de procesos de negociación, mediadas entre las partes, cada vez se fueron haciendo más democráticos, mediador elegido por las partes, decisiones vinculantes o no, y nacen pues, con unos objetivos concretos que son pues, descongestionar los tribunales, evitando costes, evitando retrasos, fomentar esa participación ciudadana en la resolución de sus propios conflictos, facilitar el acceso a la justicia y proporcionar pues, una gestión más eficaz y eficiente, así como satisfactoria de los conflictos. Bien, esto importante. Dentro de, ya que hemos planteado un poco estos orígenes, sí me parece importante resaltar los propios principios de la mediación, que también nos ayudan un poco a situarnos. Hablamos de la mediación como un proceso autocompositivo. Esto quiere decir que la mediación desde su ideología plantea que las personas somos capaces de resolver por nosotros mismos nuestros conflictos. Esto lo hacemos al cabo de nuestra vida en un montón de situaciones. Lo que ocurre es que a veces nos empantanamos. A todos nos ha ocurrido y la mediación lo que busca es rescatar esa capacidad negociadora que todos tenemos. No somos jueces, no somos asesores, la Directiva 2008 nos excluye cualquier tipo de recomendación formal, escrita o no, a las partes. Lo que buscamos es rescatar e incrementar esa capacidad negociadora que todos tenemos. Hablamos de la voluntariedad, importante. La esencia de la mediación pasa por unas partes que efectivamente quieren participar en un proceso de mediación. Podemos hablar de que la ley pues, pueda establecer la mediación con carácter obligatorio, ¿vale? Mediación proactiva que se puede conocer. Algunos intentos, como en algunos países europeos, de los que le hablará Álvaro, te obligan a que vayas a una sesión informativa. Pues vamos a ir a una sesión informativa en la que, bueno, por lo menos a usted le explican lo que es la mediación. Algunos van más allá, algunos países, y los cuales te obligan a que conozcas la mediación, a que participes en ella. Pero lo que no te van a obligar es a que llegues a un acuerdo a través de la mediación. A nadie se le puede obligar a negociar, a llegar a un acuerdo, a nadie se le puede obligar a llegar a un acuerdo a través de la mediación. Es verdad que lo que tratan estas políticas un poco es de dar a conocer, algo que un mercado con un potencial de crecimiento importante necesita. Luego entraremos al porqué del mercado potencial. Bien, hablamos de neutralidad, hablamos de imparcialidad, ¿vale? Dos ideas que generalmente algunos autores las asocian unidas y que podemos en cierta manera diferenciarlas. Neutralidad de la persona mediadora. A mí me recuerda un poco al papel de Suiza, en el sentido en que la persona mediadora no se involucra en la solución del propio conflicto. Y la imparcialidad lo que nos lleva es a un trato equidistante entre las partes que tenemos en la mesa de mediación. Claro, esto es una de las dificultades que tenemos, es decir, a nivel interno, no posicionarnos por una parte o por otra. Todos tenemos una historia de vida, todos tenemos unas experiencias previas y eso hace que pues, nuestro sesgo occidental nos lleve a ver quién tiene razón, quién no tiene razón, quién es culpable, quién no es culpable y nos movemos un poquito dentro de esta perspectiva, por así llamarla, esquizofrénica. El mediador tiene que autoanalizarse y no entiende, salvo en un caso que haya una vulneración de derechos claro, lo que entiende es que hay visiones subjetivas. Cada uno, sus propias necesidades, sus propias motivaciones que le han llevado a adoptar una postura son tan importantes para él y tan verdaderas como lo son para la otra parte. Desde ahí nos movemos y desde ahí trabajamos en aras a una imparcialidad imperfecta. Fijándonos, diciendo, oye, pues igual me estoy posicionando hacia un lado, hacia otro. Planificamos nuestras sesiones de trabajo y eso nos permite ver que si hemos lanzado una pregunta a una de las partes y en ese sentido estamos arropándola en sus planteamientos, acto seguido tendremos que dirigir a la otra parte buscando equilibrar un poco nuestro rol. Bien,
Tiene que ver con la equidistancia, con los tiempos que dejamos hablar a uno y a otro, con la manera de hablar, con la manera de dirigirnos. Hablamos de la confidencialidad, importante, característica importante frente a un proceso público. La mediación es confidencial. Antes lo decíamos, pero ahora, ante la nueva ley de mediación de asuntos civiles y mercantiles, las personas mediadoras podemos acogernos a este secreto profesional, salvo que haya un hecho delictivo y así nos lo solicite un juzgado en lo penal. Bien, ese es un poco el dibujo general de la mediación. ¿Cómo se adentra la mediación? ¿Cuál es uno de los paradigmas importantes? Porque uno ya os lo he comentado, los conflictos tienen una dimensión relacional, tienen una dimensión sustantiva, por lo tanto tienen técnicas comunicativas que van a generar confianza entre las partes como paso previo a la negociación, pero la mediación tiene un paradigma también importante ante la resolución de ese conflicto. ¿Os han contado ya el de las hermanas y la naranja? No, es un clásico, bueno, cuento, vamos a decir, de resolución de conflictos que nos ayuda un poco a ejemplificar ese paradigma del ganar-ganar, ese paradigma integrativo. Estas son dos hermanas que llegan al cesto de la fruta a coger una naranja y de repente se encuentran que solo hay una naranja y que las dos quieren la naranja. Y empiezan a discutir. Pues la naranja es para mí, que yo la vi primero. No, tú cuando viste que yo quería la naranja, te acercaste rápidamente a por ella y me la querías quitar. Y así empiezan a discutir sobre sus posturas, sobre sus posiciones, es decir, exijo la naranja, el conflicto empieza a escalar y empieza a aumentar la hostilidad entre las hermanas. ¿Cómo resolvemos este conflicto? ¿Qué haría la mediación? La respuesta habitual es partir la naranja, ¿no? Decimos mitad para una, mitad para otra. Para esto no vamos a desarrollar la mediación. Esto lo vemos muy fácil en los esquemas de las diferentes actitudes o estrategias de resolución de conflictos, ¿vale? Formado por un eje de X y Y con dos variables, que esto es la importancia que le damos al resultado que queremos obtener de la negociación o de la resolución del conflicto, y la importancia que le damos a la relación con la otra parte. Imaginamos que una de las hermanas pues dice, mira, no me importa que mi hermana se enfade conmigo, lo único que quiero es conseguir la naranja. Entonces, pues adoptamos a veces en la vida pues un enfoque competitivo, que entre los dos ganan, ¿no? Esto es como nos pasa en un juicio en el que ya nos hemos encerrado en esas posturas y al final, como bien comentabas al principio, Juan, perdemos los dos. Pero la hermana pues también puede decir, mira, pues para no estropear esta relación con mi hermana o para no estropear esta relación con un cliente, pues mira, voy a adoptar pues un estilo más sumiso, acomodativo, cediendo, para no deteriorar esa relación. Otras veces evitamos los conflictos, ¿no? Hay conflictos que todos intentamos ganar de ellos manteniendo el tema confuso y no afrontándolos directamente. Parece que el conflicto hay veces que efectivamente el evitarlo pues nos da ciertos beneficios. Claro, aquí tendríamos el compromiso. Partiríamos la naranja, ¿verdad? Y mitad para cada una. ¿Qué ocurre con el compromiso? El compromiso, vamos a ver, genera insatisfacción. ¿Cómo genera insatisfacción? Os he traído un pequeño vídeo que nos enseña a dónde llegamos con una solución de compromiso. Una solución de compromiso es aquella en la que yo, por ejemplo, pido 10, el otro me ofrece 5 y decimos, venga, pues mitad para cada uno. Lo dejamos en 7. Bien, vamos a ver. Configuración, recomendar, finalizar, vamos a ver. Vamos a ver el compromiso.
bueno, hemos visto ese compromiso, como muchas veces nos centramos en las posturas, en las exigencias, sin ver realmente lo que hay por detrás, cuáles son esos intereses. Pues la mediación, ¿qué haría por estas hermanas? Adoptando ese enfoque colaborativo en el cual la importancia del resultado que obtienen las partes es importante, así como la importancia de esa relación es importante, lo que haría sería conocer los intereses, preguntar, ¿para qué queréis la naranja? Conoceríamos que en uno de los casos una de las hermanas necesitaba la naranja para hacerse un zumo y curar la gripe que tiene, y la otra hermana necesitaba la naranja para rallar la cáscara y aromatizar un pastel que estaba haciendo. Muchas veces, con ese paradigma, lo que hace la mediación es, detrás de esas posturas, detrás de esas reclamaciones, de esas demandas jurídicas en las cuales exigimos algo concreto, es cuáles son los intereses reales, cuáles son las necesidades personales, empresariales, y en base a eso buscar pues, espacios integrativos ganar-ganar. Desde este paradigma, la mediación busca un nuevo enfoque común del conflicto, identificando esos intereses subyacentes antes de pasar a examinar soluciones específicas. Plantea ese paradigma ganar-ganar en la resolución de conflictos, ese win-win que lo podremos escuchar en películas que vienen de Estados Unidos y que implica que es posible para las partes satisfacer en forma suficiente sus intereses de forma simultánea y que por tanto las ganancias de una parte no tienen por qué implicar la pérdida de la otra. Pensar en un montón de situaciones, por ejemplo, en las que existe una relación en la cual la mediación es importante. Hablamos de qué me sirve ganar un juicio, de qué me sirve perder un cliente, de qué me sirve con mi socio que la empresa no pueda subsistir, evolucionar, de qué me sirve ganar un juicio con un proveedor clave si efectivamente he deteriorado esa relación. Por lo tanto, esos aspectos son importantes. Bien, por este enfoque la mediación trabaja con la relación, trabaja con el resultado, a través de una comunicación abierta, generadora de confianza, concepto clave, que posibilita al mediador orientar la negociación desde este enfoque colaborativo. Bien, dicho esto, vamos a ir adentrando un poquito esto en la empresa, en los beneficios, en otros países, qué evolución está teniendo, para poder acercar o intuir qué es lo que podría aportar a nuestras empresas y por lo tanto a nosotros como profesionales. Importante, beneficios en general para la empresa. Estamos hablando de que es un proceso de fácil tramitación, ¿vale? No necesitamos el procurador, no necesitamos una serie de figuras que Álvaro nos podrá hablar. De primera necesitamos una persona mediadora y luego ya iremos viendo la complejidad del conflicto, si hace falta asesoramiento externo, si hace falta alguna peritación, o es un conflicto sencillo en el cual la persona mediadora sirve. Es un proceso más flexible, no tenemos que ir a lugares preestablecidos, podemos en la fecha, el lugar que queramos. Un proceso más barato, es un proceso porque te estás eliminando una serie de costes de los que antes he hablado, un proceso más rápido, más urgente, por lo cual, dentro de un proceso colaborativo, como pueda ser la actividad empresarial o concretamente también el sector de la construcción, que no paraliza, como puede hacerlo un procedimiento judicial, también es más rápido, confidencial para las empresas, preserva las relaciones. Bien, esto llevado, podemos pensar, ¿no? ¿Cuál va a ser el futuro de la mediación empresarial en España? Decimos, ¿y qué va a ocurrir aquí? Podemos tomar como ejemplo pues, otros países como países anglosajones, países centroeuropeos, en el cual pues, está desarrollado por empresas más sofisticadas, y cómo ha sido pues, el patrón. El patrón ha sido similar, como siempre que hay una innovación, y como muchos sabréis, pues hay una fase de recelo, de rechazo, en el que han sido necesarias políticas muchas veces públicas y de difusión, ya no solo desde la administración, sino de los colegios profesionales, como ha mencionado Juan. Aquí hay colegios los cuales ya su propia sede nacional ya está haciendo iniciativas de difusión o de por lo menos de ir organizando lo que quiere ser una institución mediadora. Eso es necesario, es importante dar a conocer. A nosotros la propia experiencia nos lo dice, muchas personas no recurren a la mediación porque no la conocen. Tenemos una experiencia, como vais a ver ahora, que en el sector empresarial, americano, anglosajón,
del cual por otro lado adoptamos muchas innovaciones del campo de la gestión. Esto es una realidad en sectores como el industrial específico, en sectores como el de la construcción. Estamos hablando de que esto es una realidad, que tiene apoyo desde la Unión Europea, que otros países también lo están desarrollando, que tiene apoyo desde el propio Ministerio de Justicia, que tiene beneficios claros que podemos presentar. Estamos hablando de un mercado de oportunidad, está claro. Los que sabemos algo de gestión sabemos que hay mercados maduros, efectivamente, que no requieren tanto desarrollo, pero que el potencial de crecimiento es menor. Como en un mercado de oportunidad, como un mercado en crecimiento y como cualquier mercado que representa cierta incertidumbre, necesita de hacer una apuesta inicial. Eso es importante. Nos hablan de que la mediación ha tenido poco calado a través del sistema de justicia, pero es que no hay que centrarse únicamente en los tribunales. La mediación privada, nosotros la ejercemos y la mediación privada es algo que se puede desarrollar. Bien, políticas de difusión, efectivamente. Tenemos datos. ¿Qué ha ocurrido en Estados Unidos? Con datos de las 1000 principales empresas de estas listas Fortune, en el cual en el 2011 las grandes empresas que utilizaban la mediación eran ya un 83%, cuando en el 97 era el 77%. Bien, estudio de la Pepperdine University School of Law, nos hablan del incremento de la mediación en el periodo 97-2011 de un 77 al 83%, ya lo estaban empleando. Estamos hablando de que en esas mismas fechas ha habido un decremento del arbitraje. Estamos hablando de cerca del 80 y algo por ciento al 60 y algo por ciento, concretamente desde el 85 al 62. Bien, por lo tanto vemos que las empresas pues están viendo utilidad. Se habla mucho de ahorro de costes, también de la propia mediación. También hay estudios más concretos, más específicos por algunos sectores, pero en términos generales también. La Escuela de Negocios de la Reyes University en Reino Unido, con encuestas de asesorías jurídicas de grandes multinacionales, General Electric, Nestlé. ¿Qué ahorro de costes les ha supuesto el uso de la mediación frente a los tribunales? Estamos hablando de 1.000 millones de libras en 2007, cifra que en el año 2012 había ascendido a 2.000 millones de libras. Bien, hay otros estudios interesantes de la Corte de Tecnología, de la Corte de Construcción, que también nos hablan de cómo son ya las propias empresas industriales y las propias empresas constructoras las que en un 76% están recurriendo a la mediación por iniciativa propia, lo cual ya nos habla de mercados más maduros, sino aquí en otros lugares, lo cual empieza a dibujar un poco esa oportunidad de crecimiento, esa oportunidad para el emprendizaje que, como todos sabemos, si no, todos emprenderíamos y todos triunfaríamos, ¿vale? Bien, implica sus riesgos. Claro, pero si es que si adentramos más un poco la importancia de la mediación, la empresa, nos vamos a dar de bruces con la empresa familiar. La empresa familiar, estamos hablando, según datos del Instituto de la Empresa Familiar, estamos hablando que representa alrededor del 75% del tejido empresarial español. Estamos hablando de que, por lo tanto, en un amplio porcentaje, hablar de mediación mercantil o mediación en la empresa es hablar de mediación en la empresa familiar. Mediación en la empresa familiar, al margen del efecto que haya podido tener la crisis en la desaparición de las empresas generales y concretamente las empresas familiares, las causas de desaparición de estas empresas familiares, según AMAT, en un estudio del 98, los encontramos únicamente en causas atribuibles al negocio en un 13%. Pues por una situación financiera vulnerable o por una madurez del negocio en un 10%. Si nos damos cuenta, el conflicto en la base de la desaparición de las empresas familiares se está llevando un 87%. O bien esa dimensión relacional de la que yo os hablaba antes, falta de armonía en el seno de la familia, aspecto relacional del conflicto, o bien ese aspecto más sustantivo, esos intereses, falta de intereses comunes o intereses en conflicto entre los accionistas. Bien, importante ese dato. Sí quería, antes de pasarle a Álvaro, yo me empiezo a hablar y la verdad que tiendo a enrollarme un poco, algunas conclusiones, de las que ya he ido un poquito hablando.
Digo, oportunidad profesional en un mercado en crecimiento. Bien, nueva oportunidad en una nueva actividad profesional. Es decir, no tenéis, es necesario que os dediquéis en exclusiva a la mediación, pero puede ser una nueva actividad, ¿vale? Que pueda complementar los servicios actuales. Con un potencial de crecimiento importante, digo, pues como hemos comentado, por los propios beneficios del método o de la propia mediación para particulares y empresas. Fácil tramitación, flexible, más barato, rápido, confidencial, preserva la imagen, preserva relaciones, más satisfactorio a nivel personal, incluso emocional, que los sistemas tradicionales de resolución de conflictos. Oportunidad reforzada, como veremos, con Álvaro por el impulso desde Europa, desde el Ministerio de Justicia y también ya desde colegios profesionales, ¿vale? No voy a dar nombres, si luego tenéis interés, pues os puedo hablar de colegios que ya están haciendo iniciativas que algunos sabréis. Oportunidad por ser, por ejemplo, la mediación en conflictos industriales y de la construcción, un mercado real en muchos países, como es el caso de Reino Unido, donde no se puede decir que es un mercado incipiente. Oportunidad que requiere, como todo mercado con importante potencial de crecimiento, de labores de difusión, sensibilización y de acercamiento de esta mediación a los clientes potenciales, particulares, instituciones, empresas, tanto desde los propios colegios profesionales como iniciativas que como mediadores privados podemos desarrollar. Por otro lado, se está empezando a ver, y probablemente seáis conscientes de ello, de una especialización de la mediación en nuestro entorno. Y por ende, una oportunidad para el ingeniero mediador. Hablamos de mediación familiar, de mediación en la ingeniería, de mediación en la construcción, de mediación sanitaria, de mediación en la administración de fincas, como veréis con los colegios que hemos trabajado, lo cual nos hace pensar, eso es, que puede ser una competencia profesional más que complementa pues, servicios, como os decía, que somos capaces de ofrecer. Bien, oportunidad específica para el ingeniero mediador en muchos campos de lo civil y lo mercantil por ser conocedores del contexto del conflicto, de su dimensión técnica, pudiendo aportar un importante valor añadido frente a mediadores más generalistas, siempre y cuando se cubran esas necesidades formativas para la capacitación en mediación. Competencias de proceso que veremos después. Bien, eso es importante. Debemos tener en cuenta que el proceso de mediación es el mismo, ¿vale? Puede haber diferentes modelos, se habla generalmente de 3 escuelas básicamente, el proceso es el mismo, independientemente del ámbito en el que se desarrolle. Digo, dado que el conflicto supone, quizás siempre, ¿no?, una realidad interpersonal. Claro, entonces es una abstracción decir que 2 empresas tienen un conflicto, que 2 países tienen un conflicto, serán los dirigentes o las élites las que tengan conflictos entre sí. Pero, no obstante, de esa dimensión humana, de esa dimensión legal, esa presencia de aspectos técnicos implicados, pues es importante estar familiarizados al intervenir como mediadores. Oportunidad para la adquisición de competencias transversales de comunicación y resolución de conflictos. Yo os puedo decir lo que sé. Es verdad que en palabras de muchos compañeros que han venido a la formación, ya no para ejercer como mediadores, porque efectivamente trabajaban en una empresa, ¿vale? Pero sí por las competencias que aquí se trabajan, de analizar un conflicto, de plantear en base a ese análisis una estrategia, habilidades comunicativas, habilidades de manejo de emociones propias, ajenas, técnicas de negociación, técnicas comunicativas específicas, por ser la mediación ya no una comunicación bidireccional, sino una comunicación en la que el tercero neutral va a tener que facilitar el diálogo y la resolución de conflictos entre partes. Daros cuenta, desde ahí una figura de coordinador, de jefe de equipo, de recursos humanos, ¿vale?, que han visto potencial, dirección de obra, qué decir, y no qué decir yo. Compañeros me han dicho, ¿qué hemos estado haciendo hasta ahora? Bueno, algo lo habremos hecho bien. No quiere decir más que por la propia experiencia de la vida, que la tendréis, pues mucho más que yo, hagáis muchas cosas bien de manera intuitiva. Esto lo que supone es una estructuración mental de herramientas, de habilidades y técnicas concretas que de manera automática podamos desarrollar, ¿vale? Eso es importante. Sin más, os voy a dejar con Álvaro López, también compañero, que él es abogado, le va a dar un poco una dimensión un poco más jurídica y a explicar esta, pues bueno, esta ley, qué implicaciones pues, jurídicas o puede tener para nosotros.
Bueno, pues recogiendo un poco el guante de lo que ya han comentado mis compañeros, no voy a incidir mucho en lo que son los antecedentes legislativos, pero sí que viene bien un poco para cuadrar cómo llegamos hasta aquí, ¿no? Cómo llega la mediación a nivel legal hasta el punto